Entonces, claro, uno escucha actas impugnadas, uno escucha actas observadas, votos impugnados, 3 semanas, hasta cuándo, si las 8, si las 11:59, y la verdad es que marea un poco, así que el doctor Naupari nos va a ayudar a entenderlo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Muy buen día, Mabel, muy buen día, Jaime, gracias por la invitación. No es lo único que mencionaba en la presentación, también está este pedido de auditoría informática del proceso de digitalización de las actas electorales. ¿Esto existe en la realidad? ¿Es posible hacerlo? ¿Está en la ley? ¿Qué significa esta auditoría informática? Bueno, ciertamente a nivel de pedidos de auditoría, al menos desde el 2009, lo único que uno podría recordar o tener más fresco en la mente son las auditorías al voto electrónico, que en este proceso no se ha dado. Ajá. Si uno se remite a la Ley Orgánica de Elecciones y quisiera ubicar el término auditoría, va a ubicar el término auditoría financiera, no auditoría informática. Si uno se remite a la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas, no va a encontrar tampoco algo similar. Ello no quiere decir que, digamos, cualquiera de los partidos no tenga derecho a formular peticiones, como cualquier ciudadano. El numeral 20 del artículo 2 de la Constitución le asiste, pero lo único que tiene derecho, en cierta medida, que formule ese pedido ante la administración pública es que le respondan si sí o si no, no que le den una razón. Y, por favor, disculpe, Mael, creo que quería hacer una consulta. Doctor Naupari, lo que pasa es que la auditoría, y a ver, sáquenme de la ignorancia, me suena a que yo contrato como una suerte de perito, ¿no? Un tercero, para que investigue el procedimiento, el proceso. Ahora, informática, yo lo conecto quizá con un software, ¿no? Para ver si las actas se procesan bien. Entonces, pero cuando uno lee el contenido de la carta que envía Fuerza Popular y que se basa en denuncias en redes sociales, hay una serie de preguntas que más bien parecen una petición de información. Claro, lo que ocurre justamente, y mejor dicho, imposible de su parte, es que esta carta tiene dos partes, ¿no? Por un lado está una solicitud de información, que son las preguntas, y por el otro está efectivamente el pedido de esta auditoría, que efectivamente, si es informática, terminaría siendo, digamos, algo más ingenieril, más a un software, pero lo cierto es que pareciera ser que, con todo el respeto que puedo utilizar, y disculpen el término, que estoy encubriendo o tratando de buscar un reconteo de votos que no existe, porque ya las cédulas no existen, o un reprocesamiento de las actas que tampoco existe, precisamente porque existe el principio de preclusión, y por eso recurro a la figura de la auditoría informática. Ahora, usted también ha mencionado, el sustento del pedido es porque se han visto algunas denuncias de redes sociales. Así bueno, es, el argumento o la evidencia como tal son las redes sociales. Se dice, en las redes sociales hemos visto tal o cual cosa, entonces se pide esta auditoría informática. Exacto, y recordemos que a través de las propias redes sociales, varias de las denuncias, o algunas, la propia OMPE se ha encargado de desmontarlas, ¿no? Y en ese aspecto, vuestra emisora, el propio señor Jaime Chincha, también la señora Beth, se han encargado, cuando les ha tocado incluso a ustedes ser víctimas de fake news o haber sido utilizadas sus imágenes de fake news. Yo recuerdo en uno de los programas, el señor Chincha sacó justamente a la presión, oye, esto es una fake news que están utilizando mi imagen. Entonces, la pregunta es, son varias, ya, ¿cuántas? De esas cuantas, ¿cuáles no han sido desvirtuadas por la OMP? Y además, hay usted un tema, Mabel, que tocó un tema muy importante. La auditoría cuesta, ¿no? Y si voy a contratar un tercero, también va a tomar tiempo. Y eso, si lo voy a pedir al Estado, tiene que estar presupuestado. Si no, va a tener que pedir una transferencia de recursos al mes. Y adicionalmente a ello, ese primer párrafo no dice en ningún momento, suspéndase el calendario electoral, con lo cual puede ir en paralelo, sin ningún problema, si es que se admitiera. Entonces podría darse el caso en el cual la auditoría termine cuando el proceso ya se proclamó, y tendríamos un resultado legal, pero quizás de repente no necesariamente legítimo, porque de repente la auditoría terminase arrojando de que hubo tal número de inconsistencias en el procesamiento que pudo haber invertido el resultado de la elección. Pero pequeño detalle, como esto no va a parar el calendario electoral, ya vamos a tener presidente o presidenta proclamado con legalidad, pero de Esperemos, repente... doctor Naupari, porque a propósito de lo que usted dice, ya hay algunas voces que comienzan a desarrollar una línea argumentativa para que se anulen las elecciones. ¿Cuáles son las causas por las que se puede anular una elección? Le pido, por favor, que me responda tras la pausa. Nos esperamos un par de minutitos y regresamos con su respuesta. Volvemos.
José Naupari, abogado y especialista en derecho electoral. Yo había dejado una pregunta pendiente, doctor Naupari, y es sobre estos argumentos que algunas personas están ya esgrimiendo, ¿no? Es la nulidad, la petición de la nulidad de las elecciones, ¿no? La verdad es que hay algunos, a ver, dentro de las razones hablan de una ingobernabilidad porque no podría gobernar una persona que ha ganado prácticamente con la mitad y uno más de los votos porque el país está dividido, otros porque no confían en los entes electorales. Pero ¿cuáles son las verdaderas causales para poder solicitar la nulidad de una elección? Claro, lo primero ahí que deberíamos que distinguir es que hoy hay causales de nulidad cuantitativas que están vinculadas con los votos nulos, ¿no? Cuando los votos nulos y blancos sumados separadamente no superan los 2/3 de los votos emitidos, o cuando efectivamente se declara nulidad de la elección en un conjunto de circunscripciones que representen la tercera parte del país, cosa que difícilmente se ha dado y se va a dar. La otra son las causales de nulidad cualitativas, vinculadas con irregularidades, ¿no? O presuntas irregularidades, que están consagradas en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y estas son las siguientes. Cuando la mesa de sufragio se ha instalado en un lugar distinto al señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por ley, o después de las 12, siempre que tales hayan carecido, no de justificación, o impedido el ejercicio del derecho de sufragio. Ese es un hecho pasible de conocimiento de la mesa, en consecuencia debe haber sido invocado por el personero de mesa, así lo ha dicho también el Jurado de Elecciones en la 086-2018 JN, que encima es una resolución normativa y ni siquiera es una jurisprudencia. La otra, que es cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos de un determinado candidato. Esta causal sí puede ser invocada hasta 3 días después del día de la elección, según la resolución del jurado del 2018, que tiene un antecedente del 2015 y que al menos desde el 2010 se viene aplicando este plazo. Entonces, por favor, doctor. Sí, mire, a ver, el asunto es aquí que el partido está parado, ¿no? O sea, han dicho paren el partido y todos estamos esperando, ¿no? Este bar larguísimo, ¿no? Que es revisar las actas y anular algunas y todo lo demás. ¿Qué es lo que debe pasar a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2012, que ha sido el argumento ancla para que el jurado diga el horario y el plazo, sobre todo, se respeta? Lo del horario hay que discutirlo, en fin, pero el plazo, el tema, son los 3 días. Porque inicialmente Fuerza Popular quería que sean todo, se saltee esta normativa. Porque lo que dice esta sentencia, el espíritu es respetar el voto ciudadano por encima de todo. ¿No es mejor que estas, o qué es lo que cabría de acuerdo a la ley, para ser exacto? No se trata de un gusto o una preferencia. ¿Qué dice la ley? Los votos o estas denuncias, ¿no?, de suplantaciones, de falsificaciones supuestas, etcétera, etcétera, no deberían ir a la Fiscalía seguir investigando estos probables delitos y el calendario electoral no verse interrumpido? En principio, como usted bien menciona, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones consagra el principio de presunción de validez del voto, con lo cual implica que la nulidad es la excepción y la validez es la regla. En ese sentido, si hay presuntas comisiones de delitos, el juez, un juez electoral no es juez penal para determinar si se cometió el delito. Entonces, en esa medida, efectivamente, no se suspende el calendario electoral, y eso ni siquiera necesitaba haberse remitido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Jurado Nacional de Elecciones tiene ya casi 10 años, por lo menos, proclamando justamente o optimizando este principio de preclusión y este principio de celeridad, seguridad jurídica y el principio de presunción de validez del voto, porque está en una ley del año 97, pero la Ley Orgánica de Elecciones es del año 97, el primer párrafo del artículo 4 está ahí. Entonces, y sí, efectivamente, creo que ¿cuál es el problema? Que podríamos tener una fórmula presidencial legal, pero no necesariamente legítima. Pero podría pasar en cualquiera de los dos casos, ¿no? Porque la cosa está bien partida. Pero yo quisiera continuar con estos ejercicios argumentativos y voy a dar un salto, ¿ya? Yo sé que la ley es la ley. Y la norma o la ley decía, como ya desde octubre, como decía Jaime, que por pandemia los jurados electorales iban a atender hasta las 8 de la noche. Hay una ventana de 4 horas entonces que está reclamando Fuerza Popular para poder hacer el ingreso de estas actas solicitando la nulidad, ¿no? De actas. Digamos,
si la ley es la ley y en aras de que todo sea transparente, ¿no se podría repensar la situación para que finalmente sepamos todos ya cuál va a ser el resultado? Claro, lo que ocurre ahí es que, desde mi modesto punto de vista personal, es que creo que que tenemos que tener cuidado con equiparar procedimientos. Es decir, he escuchado por ahí decir, oye, si es que yo puedo presentar solicitud de inscripción de listas de candidatos hasta las 23:59 horas de 110 días antes de la elección, ¿por qué no puedo presentar pedidos de nulidad hasta las 23:59 horas del día que venció? Ajá. Claro, pero si nos damos cuenta, la solicitud de inscripción de listas es algo que yo estoy pidiendo para participar, para ejercer mi derecho a la participación política, para que la ciudadanía pueda votar por mí, para que yo pueda tener estatus de candidato. En una nulidad lo que yo estoy pidiendo es que se anulen todos los votos de una mesa por irregularidades que no sabemos si afectaron a toda la mesa. Entonces, la naturaleza jurídica, el objetivo, lo que persigue un pedido de nulidad, no es lo mismo que un pedido de solicitud de inscripción de listas, por ejemplo. Adicionalmente a ello tenemos una regla de modificabilidad, que inventó la ley 31010 y que, digamos, podíamos encontrar su origen en el proyecto 242-2016 que presentó el propio jurado en esas elecciones, ciertamente solo para leyes, pero que el Congreso, con el 2017, con la ley 30682, que aprobó por insistencia, por cierto, lo fue consagrado, materializado del 2017, entonces no podía modificar, después de convocar el proceso, las reglas, porque yo diría, oiga, ¿y qué pasó con los de la primera vuelta que también estaban peleando por el tema de si pasan o no pasan la valla? Respecto de los de la primera vuelta, a ellos sí, bueno, piña, compadrito, a ti sí te valió los 3 días hasta las 8 de la noche, pero para la segunda vuelta cualquiera de los dos no. Entonces, se entiende, entonces. Es decir, claro, no puede haber, exacto, no puede haber reglas distintas, porque finalmente este es un solo proceso electoral y también la ley dice que no se pueden cambiar las reglas a la mitad del partido, ¿no? Y eso lo dijo incluso el propio doctor Urbiola, pero el viernes. Él dijo que las reglas no se varían durante el proceso. Debe ser un poco esto, ¿no? Bueno, ciertamente, claro. El problema es que incluso en aras de la transparencia, podríamos decir ya que se admitan, bueno, el tema es que se admitan hasta cuándo, hasta las 12, hasta el jueves, hasta el viernes. Claro, yo puedo alargar un partido porque hubieron cambios, hubo justamente el VAR, hubo algún penal que demoró, que hizo que el partido se parara un tiempo, pero cuando yo lo reabro pareciera ser, bueno, como tal 0-0, alarguemos el partido. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que alguien mete un gol. Entonces, sí, ya nos va quedando claro, por eso es bueno así ponerse en ambas posiciones, ¿no? Claro, eso es lo divertido, mirar el bosque. Claro. Muy bien, doctor Naupari, muchas gracias, como siempre un gusto. José Naupari, abogado especialista en Derecho Electoral, que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias.